Todo empezó no en un campo de maíz en Jalisco, y tampoco en una cocina en Oaxaca. Todo empezó aquí, en las oficinas estériles de Washington, donde el aire huele a aire acondicionado y dinero, y no a tierra mojada. Recuerden el año 2020. Nos dijeron que el nuevo tratado, TEMEC, era una era de amistad, que éramos socios, que éramos familia. Pero el 17 de agosto de 2023, las máscaras se cayeron. Ese día, la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, USTR, envió un documento a la Ciudad de México. A primera vista, un papel burocrático común, pero en el fondo era una declaración de guerra. El texto era seco, jurídico, pero su significado era tan simple como un disparo a quemarropa. México, no tienen derecho a rechazar nuestro maíz. Sus preocupaciones sobre la salud son una invención. Abran las fronteras o los destruiremos. Estados Unidos activó oficialmente el mecanismo para crear un panel de resolución de disputas. ¿Suena aburrido? No se apresuren a cambiar de canal. Permítanme traducirles del lenguaje diplomático al humano. Este panel no es un tribunal justo, es un tribunal de excepción. Un grupo de abogados que deciden si un país soberano tiene derecho a proteger la salud de sus ciudadanos o si las ganancias de las corporaciones transnacionales son más importantes. América está furiosa. ¿Saben por qué? Porque México se atrevió a decir no. Un decreto presidencial prohibió el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y las tortillas, la base de nuestra alimentación. Dijimos, alimenten con eso al ganado si quieren, úsenlo en la industria, pero no se lo daremos a nuestros hijos. Para Washington esto fue una bofetada. Los granjeros estadounidenses de Iowa y Nebraska, que llevan años inundando sus campos con químicos, de repente se dieron cuenta de que están perdiendo a su cliente principal. Porque México les compra maíz por valor de $5,000 millones. Pero el problema ni siquiera es el dinero. El problema es el miedo. Los gigantes agrícolas estadounidenses como Bayer y Monsanto están muertos de miedo. Temen el precedente. Si México, vecino, socio y mercado más grande, demuestra que los transgénicos son dañinos y los rechaza, entonces, ¿quién sigue? ¿Europa? ¿Asia? Todo su modelo de negocio, construido sobre el monopolio, podría derrumbarse como un castillo de naipes. Y por eso decidieron ir con todo. Pusieron un ultimátum. Si México no cancela el decreto para 2025, Estados Unidos impondrá aranceles punitivos. Amenazan con poner impuestos a nuestro tequila, a nuestros automóviles. Quieren asfixiar nuestra economía para obligarnos a abrir la boca y tragar lo que nos dan. Esto ya no es comercio, es extorsión. Y hoy vamos a analizar qué es exactamente lo que intentan vendernos. ¿Por qué le tienen tanto miedo a nuestros científicos? ¿Y por qué esta disputa no es solo negocios, sino una cuestión de vida o muerte para 130 millones de mexicanos? Bienvenidos a la guerra de la que no hablan en las noticias. Hagamos un experimento mental. Pongan sobre la mesa dos mazorcas. Una es de una milpa en Puebla, la otra viene de un campo industrial en Iowa. A simple vista se ven casi iguales. Ambas son amarillas, tienen granos y hojas verdes. Pero si miran bajo el microscopio, verán que una es alimento y la otra es Frankenstein. Lo que Estados Unidos nos quiere vender a la fuerza no es maíz, es un organismo genéticamente modificado, o como lo llamamos aquí, el monstruo amarillo. ¿Saben cuál es la diferencia? El maíz mexicano es hijo de 10,000 años de historia. Nuestros ancestros seleccionaron las mejores semillas, generación tras generación, hasta crear una planta que dialoga con la tierra, con el sol y con la lluvia. El maíz estadounidense, en cambio, es hijo de una corporación. Fue diseñado en un laboratorio estéril por hombres en batas blancas que nunca han tocado la tierra con sus propias manos. Tomaron el ADN del maíz y lo rompieron a la fuerza.
Le insertaron genes de bacterias y virus. ¿Para qué? ¿Para que sea más sabroso? ¿Para que sea más nutritivo? No, lo hicieron por una sola razón, para que aguante el veneno. Este maíz está diseñado para sobrevivir a baños químicos que matarían a cualquier otra planta. El agricultor gringo rocía todo el campo con herbicidas potentes y todo muere. La hierba, las flores, los insectos, todo muere, menos ese maíz mutante. Él se queda ahí, de pie, absorbiendo el veneno como una esponja. El químico entra en sus raíces, en su tallo y finalmente en el grano. Y ese veneno no se lava con agua, se queda adentro. Y luego, esa esponja tóxica, la muelen, la meten en sacos y la envían a México para que te hagas una tortilla. Cuando muerdes ese taco, no solo estás comiendo masa, estás comiendo el residuo de una guerra química. El maíz nativo mexicano es diverso. Es azul, rojo, blanco, pinto, tiene sabor a tierra y a leña. El maíz gringo es siempre igual. Amarillo pálido, dulce de una manera enferma y uniforme, como si fuera de plástico. Porque eso es, un producto industrial estandarizado. Una planta zombie que se ve viva, pero que por dentro está muerta y cargada de toxinas. Y ahora nos dicen que si no comemos esto, somos anticientíficos. Pero la verdadera ciencia nos dice otra cosa. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Este monstruo amarillo tiene un socio. Se llama glifosato. Seguramente han visto las botellas en las tiendas. La marca más famosa es Roundup. Durante años nos dijeron que era un producto milagroso, que mataba las malas hierbas, pero era tan seguro para los humanos como el agua con sal. Los representantes de Monsanto incluso presumían diciendo que podían beber un vaso de este veneno sin que les pasara nada. Mentían. En 2015, la Organización Mundial de la Salud, OMS, soltó la bomba. El glifosato es un probablemente cancerígeno. Es una sustancia que causa cáncer. Pero lo más aterrador salió a la luz después, cuando empezaron los juicios en Estados Unidos. Los abogados de las víctimas, jardineros y granjeros comunes que morían de linfoma no Hodgkin, lograron acceder a los correos secretos de la compañía. A estos documentos los llamaron los papeles de Monsanto o Monsanto Papers. Y cuando los leemos, se nos ponen los pelos de punta. En sus correos internos, a puerta cerrada, los científicos de la empresa admitían, sí, no podemos decir que esto sea seguro. Sabían de los riesgos desde los años 80, pero en lugar de advertir a la gente, contrataron a expertos en relaciones públicas. Pagaron a científicos para que escribieran artículos falsos. Acosaron a periodistas que intentaban decir la verdad. Actuaron exactamente igual que las tabacaleras hace 50 años. ¿Recuerdan cuando decían, fumen, es bueno para los pulmones? Ahora es, coman, transgénicos, es seguro. Y aquí está la paradoja que dan ganas de gritar. Justo ahora, mientras Washington presiona a México, los tribunales en los propios Estados Unidos están otorgando miles de millones de dólares en compensaciones a sus propios ciudadanos que enfermaron de cáncer por glifosato. Piensen en esta locura. La justicia estadounidense admite, sí, este veneno causa cáncer. Pero el gobierno estadounidense le dice a México, están obligados a comprar nuestro maíz, empapado en este veneno, y dárselo a sus hijos. El maíz transgénico y el glifosato son hermanos siameses. No se pueden separar. El 90% del maíz estadounidense es modificado genéticamente específicamente para resistir dosis masivas de glifosato. Cuando comes ese maíz, comes ese veneno. El gobierno mexicano decidió prohibir el glifosato para 2024. Es un acto de defensa propia. No queremos que nuestros hospitales estén llenos de pacientes con cáncer dentro de 10 años. Pero a las corporaciones no les importa tu salud. Solo les importa que, sin el glifosato, sus semillas transgénicas se vuelven inútiles. Por eso nos atacan con tanta furia. Hemos tocado la aguja de la que depende todo su imperio de muerte. Deténganse un segundo. Cierren los ojos.
Recuerden el olor. Ese olor de la mañana temprano en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de México. El olor a cal mojada, el olor a humo y a masa tibia. El olor de la nixtamalización. El sonido de las palmas haciendo una tortilla a mano o el rítmico chirrido de la máquina en la tortillería de la esquina. Para un mexicano, esto no es solo comida, es el olor a hogar, es el olor a madre. En el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, está escrito que los dioses intentaron crear al hombre varias veces. Primero lo hicieron de barro, pero se deshacía, luego de madera, pero no tenía alma. Y solo cuando mezclaron el maíz amarillo y el blanco, lograron crear al verdadero ser humano. Somos hombres y mujeres de maíz. No es solo una frase bonita de un folleto turístico, es nuestra realidad biológica y cultural. El maíz nos da el 50% de todas nuestras calorías y el 100% de nuestra identidad. Pero, ¿qué pasará si el maíz divino desaparece y su lugar lo ocupa un mutante de laboratorio? Estados Unidos nos dice, ¿cuál es la diferencia? Maíz es maíz, almidón es almidón. ¡Qué ignorancia tan grande! México le regaló este grano al mundo. En nuestra tierra crecen 59 razas nativas únicas de maíz. Está el cacahuacincle, esponjoso, perfecto para el pozole. Está el zapalote chico, chaparrito, que sobrevive a los vientos huracanados del istmo de Tehuantepec. Está el maíz azul, lleno de antioxidantes, dulce y con sabor a nuez. Hay maíz para las montañas, para los desiertos, para la selva. Cada uno de ellos es una obra maestra de adaptación creada por la naturaleza y los campesinos durante miles de años. El maíz transgénico amenaza con borrar todo esto. ¿Cómo funciona? Es muy simple y aterrador. El maíz hace el amor a través del viento. El polen de un campo industrial de transgénicos puede volar kilómetros y polinizar una milpa virgen en las montañas de Oaxaca. Una vez que el gen mutante entra en la mazorca antigua, no hay vuelta atrás. Es contaminación genética. No puedes lavar el ADN. La variedad antigua que tus antepasados cuidaron desde los tiempos de los aztecas quedará corrompida para siempre. Se convertirá en propiedad de la compañía Bayer. Perderá sus propiedades. Si perdemos esta guerra, nuestros nietos no conocerán el sabor de una verdadera tortilla. Comerán discos idénticos, gomosos y sin sabor, hechos de harina maseca producida con grano forrajero norteamericano. La comida que antes se le daba a los cerdos se convertirá en la comida de la gente. La cocina mexicana es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero sin el maíz verdadero, ese patrimonio se convertirá en una ficción. Nos convertiremos en un país de Taco Bell. Perder la soberanía sobre las semillas significa perder la libertad, porque aquel que te alimenta es aquel que te controla. Por eso, la consigna que ven pintada en las paredes desde Chiapas hasta Sonora no suena como una petición, sino como un grito de guerra. Sin maíz, no hay país. Y no estamos dispuestos a dejar que nuestro país desaparezca por las ganancias de un puñado de extranjeros. Supongamos que olvidaron el cáncer. Supongamos que no les importa la cultura. Hablemos de dinero. El esquema que nos quieren imponer no es comercio, es feudalismo del siglo XXI. Durante miles de años, la agricultura funcionó bajo una ley. Siembras el grano, cosechas, guardas las mejores semillas y las vuelves a sembrar el año siguiente. Es el ciclo de la vida. Es gratis, es libertad. Pero las corporaciones miraron esto y dijeron: estamos perdiendo dinero. Inventaron un concepto diabólico, la patente sobre la vida. Cuando compras un saco de semillas transgénicas a una compañía estadounidense, no estás comprando semillas, estás comprando una licencia para usar su tecnología.
como si estuvieras alquilando software. Firmas un contrato con letra pequeña y ahí dice algo terrible. Tienes prohibido guardar semillas. Si eres un agricultor mexicano y cosechas transgénicos, no tienes derecho a volver a sembrarlos. Eso se consideraría un robo de propiedad intelectual. Estás obligado a destruir los restos y al año siguiente volver a la compañía de rodillas y con dinero. Entras en una rueda eterna. Los precios de las semillas suben cada año. Los precios de los fertilizantes y del glifosato que estás obligado a comprar a la misma compañía suben cada año. El agricultor deja de ser el dueño de su tierra. Se convierte en un esclavo en una plantación que pertenece a extranjeros. Pide préstamos para comprar semillas y si la cosecha es mala, queda en la bancarrota. Miren a la India. Allí, este esquema provocó una epidemia de suicidios entre los agricultores que no pudieron pagar sus deudas a Monsanto. Y ahora, imaginen que esto pasa en México. Existe una policía de semillas. En Estados Unidos y Canadá, las corporaciones contratan detectives privados que recorren los campos verificando que ningún granjero haya sembrado grano patentado sin pagar. Demandan a sus propios clientes, arruinándolos con millonadas de multas. ¿Es este el futuro que preparan para nuestros campesinos? Estados Unidos quiere destruir nuestro sistema de intercambio de semillas, una tradición antigua donde los vecinos comparten el mejor maíz entre ellos. Quieren convertir cada mazorca en una mercancía con código de barras. Si dejamos entrar los transgénicos a nuestros campos, el campo mexicano morirá. Solo quedarán gigantescos agroholdings dirigidos desde Wall Street y millones de campesinos desempleados que no tendrán más opción que irse al norte o unirse a las filas del crimen organizado. Hay un detalle en esta historia que resulta especialmente repugnante. Es el olor a hipocresía. Veamos quién está realmente detrás de todo esto. Hace unos años, la corporación estadounidense Monsanto fue comprada por el gigante farmacéutico alemán Bayer. Ahora los dueños de las patentes del maíz transgénico no están en Missouri, sino en Leverkusen, Alemania. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Se puede cultivar este maíz transgénico en Alemania? La respuesta es no. Alemania, como la mayoría de los países de la Unión Europea, ha prohibido de facto el cultivo de transgénicos en su territorio. Dicen, no conocemos las consecuencias a largo plazo, cuidamos nuestra naturaleza, cuidamos a nuestros hijos. ¿Entienden lo que está pasando? Una empresa alemana produce un veneno que está prohibido usar en su propia casa y nos lo vende agresivamente a nosotros. Para sus hijos, naturaleza alpina pura. Para los niños mexicanos, comida experimental. Tratan a México como su patio trasero, donde pueden tirar lo que es demasiado peligroso para el mundo civilizado. Esto no es solo negocios, es racismo alimentario. Pero volvamos a Estados Unidos. Miren a esos funcionarios en Washington que ahora gritan y patalean exigiendo que México levante la prohibición. Entren a sus supermercados favoritos, como Whole Foods. ¿Qué verán allí? Verán estantes llenos de productos con etiquetas de orgánico, bio y verificados sin transgénicos. Los estadounidenses ricos, la élite, los congresistas, están obsesionados con la comida limpia. Pagan el triple con tal de no comer el mismo maíz que nos imponen a nosotros. Michelle Obama hizo un huerto en la Casa Blanca para cultivar verduras orgánicas. Ellos saben la verdad, saben que la comida real es salud y la comida industrial es enfermedad. En Estados Unidos existe una clara división: comida limpia para los ricos y basura transgénica para los pobres y para la exportación. Y cuando México dice, nosotros también queremos comer comida limpia, como ustedes, ellos responden, no. Ustedes no tienen derecho. Su papel es comprar nuestro excedente.
Nos usan como el basurero de su agroindustria. Necesitan dónde colocar millones de toneladas de maíz que nadie en su sano juicio quiere comprar. Pero México no es un basurero, y nosotros no somos ciudadanos de segunda clase. No quiero asustarlos, simplemente quiero que vean a dónde nos lleva este camino. Adelantemos el reloj. Bienvenidos al año 2030. México perdió el juicio. Las fronteras están abiertas. Los transgénicos ganaron. Despiertas y vas a la tienda por tortillas, pero el olor de siempre ya no está. Las tortillas ahora solo se venden en bolsas de plástico. Son perfectamente lisas, de un amarillo brillante y no se echan a perder en semanas. ¿Saben por qué? Porque no tienen vida. Saben a goma. Las mojas en salsa, pero el sabor a cartón lo domina todo. Una tortilla verdadera de maíz criollo ahora es un lujo exclusivo. Cuesta 10 veces más y solo se sirve en restaurantes caros para turistas en zonas ricas. La gente común olvidó el sabor de la comida real. Salgan de la ciudad, miren los campos. La milpa ya no existe. No hay calabaza, no hay frijol, no hay chile creciendo junto al maíz. Solo hay filas infinitas y muertas de tallos idénticos que se pierden en el horizonte. Silencio. No escuchan pájaros, no escuchan grillos. El glifosato mató todo lo vivo, menos la mercancía. Los pueblos se vaciaron. Los pequeños agricultores, los guardianes de las semillas, quebraron y se fueron a las ciudades a trabajar de taxistas o guardias. Sus tierras fueron compradas por gigantescos agroholdings. Ahora aquí no trabajan personas, sino máquinas gigantes con GPS controladas por satélite. Pero lo más aterrador ocurre en los hospitales. En el 2030, las salas de pediatría están llenas. Los médicos no saben qué hacer. Epidemia de alergias, problemas intestinales, desajustes hormonales en adolescentes. Y por supuesto, cáncer. La estadística oncológica subió verticalmente, como un cohete. Preguntamos, ¿de dónde viene esto? Pero nos responden, la ciencia no ve ninguna conexión. Y además, perdimos el control de los precios. Ahora el precio de tu tortilla no se decide en el mercado de tu pueblo, sino en la Bolsa de Valores de Chicago. Si en Estados Unidos hay sequía o los especuladores deciden subir los precios, en México hay hambre. Nos convertimos en un país que no puede alimentarse a sí mismo. Nos convertimos en rehenes. Este no es el guión de una película de ciencia ficción. Es un pronóstico matemáticamente exacto de lo que pasará si nos rendimos hoy. Este es el precio que pagaremos por la cobardía. Pero lo más triste de esta guerra es que el enemigo no está solo al otro lado del río Bravo, está entre nosotros. En la historia de México siempre existió la figura de la Malinche, el símbolo de quien abre las puertas a los conquistadores. Y hoy tenemos nuevos malinchistas, solo que visten trajes caros y se sientan en consejos de administración. Miren las noticias. ¿Quién grita más fuerte que prohibir los transgénicos es un error? ¿Los estadounidenses? No, son las élites empresariales mexicanas. El Consejo Nacional Agropecuario y las grandes corporaciones ganaderas han desplegado una campaña de miedo. Actúan como un caballo de Troya. Salen a los micrófonos y dicen, si prohibimos el maíz gringo, habrá hambre. El precio del kilo de tortilla subirá a 60 pesos. Tendremos una inflación incontrolable. Es mentira. Es puro terrorismo económico. ¿Saben por qué lo hacen? Porque no les importa su salud. Quieren maíz barato. Los grandes productores de carne y huevo quieren comprar el grano más barato y basura de Estados Unidos para alimentar a cerdos y pollos, bajando sus costos y aumentando sus márgenes de ganancia. Y no les importa que ese grano termine contaminando nuestra comida. Usan el miedo a la pobreza para proteger los intereses de compañías extranjeras. Dicen, México no puede alimentarse a sí mismo. ¡Qué humillación! ¿El país que inventó el maíz no puede cultivarlo? ¿En serio? La realidad es que México ya produce suficiente maíz blanco para el consumo humano. No necesitamos el maíz amarillo gringo para las tortillas.
Somos autosuficientes en comida para la gente. Las importaciones son solo para el ganado y la industria. Pero los cabilderos mezclan estos conceptos para confundirlos. Hablan con la voz de Monsanto, pero en español. Bloquean el apoyo a nuestros pequeños agricultores. Les conviene que el campo mexicano sea pobre porque así no tienen competencia. Cuando escuchen a un experto en la televisión asustándolos con la subida de precios por rechazar los transgénicos, sepan esto. No está defendiendo su bolsillo, está defendiendo la cuenta bancaria de una corporación transnacional. Pero no crean que ya hemos perdido. En las montañas de Oaxaca, en las selvas de Chiapas e incluso en los laboratorios de la Ciudad de México, la resistencia está viva. Por primera vez en muchos años, el Consejo de Ciencia, CONACYT, dejó de ser sirviente de las corporaciones. Nuestros científicos realizaron estudios masivos y pusieron sobre la mesa de los jueces miles de páginas de pruebas. Demostraron, el glifosato aparece en la orina de los niños, en la leche materna y en nuestras tortillas. Le dieron al gobierno un arma poderosa, la verdad. Pero los verdaderos héroes de esta batalla no llevan batas blancas, llevan guaraches y sombrero. Por todo el país, en pequeñas comunidades se están creando bibliotecas vivas. Son bancos de semillas. Los campesinos están construyendo sus propias arcas de Noé, donde guardan variedades de maíz puras e intactas, salvándolas de la contaminación. Ellos conocen un secreto que los estadounidenses olvidaron. Ese secreto se llama milpa. La granja estadounidense es una fábrica. Allí solo crece un cultivo y es débil. Si llega una plaga nueva o una sequía, todo muere. La milpa es un ecosistema. Aquí el maíz sirve de apoyo para el frijol. El frijol le da nitrógeno a la tierra y la calabaza extiende sus hojas por el suelo, guardando la humedad y evitando que crezca la maleza. Es un sistema de ingeniería genial, inventado por los indígenas. No necesita pesticidas, no necesita transgénicos. Ha sobrevivido 5.000 años y sobrevivirá a cualquier corporación. Ahora, cuando el clima está cambiando, cuando el calor mata las cosechas en Texas, las razas nativas mexicanas siguen creciendo porque están adaptadas a esta tierra. Esa es nuestra respuesta a Washington. No necesitamos su tecnología para sobrevivir. Solo necesitamos volver a nuestras raíces. Podemos producir comida sana, regenerar el suelo y alimentar a nuestra gente sin pagar tributo a Bayer. La soberanía alimentaria no es un sueño, es un plan real que ya está funcionando en Tlaxcala, en Guerrero, en Michoacán. Estamos despertando. Y eso es lo que más les asusta. A fin de cuentas, esta historia no se trata de granos, ni siquiera se trata del glifosato. Se trata de respeto. Estados Unidos es nuestro vecino, nuestro socio. Comerciamos, fabricamos autos juntos, nos visitamos. Pero en cualquier relación, hay una línea que no se debe cruzar. Esa línea pasa justo por nuestra mesa. Nos dicen que el libre comercio es lo más importante. Pero, ¿puede ser libre el comercio si un socio le apunta con una pistola en la cabeza al otro? Si un país no puede decidir qué comer, ya no es un país, es una colonia. La soberanía no empieza con el himno ni con la bandera en el zócalo. La soberanía empieza en tu plato. Nosotros no les imponemos nuestra comida a los estadounidenses. Si ellos quieren comer transgénicos, es su derecho. Pero ¿por qué nos niegan a nosotros el derecho a no comerlos? Cada vez que vean una tortilla caliente, recuerden esta conversación. En ese simple pedazo de masa está el trabajo de miles de generaciones de nuestros ancestros. Ahí está el sol de nuestra tierra. Es un regalo que estamos obligados a mantener puro. El panel del TEMEC dará su veredicto.
Tal vez nos impongan sanciones, tal vez sea difícil, pero hay cosas que valen más que el dinero. La salud de nuestros hijos no se vende. Nuestra historia no se vende. La dignidad de México no es una mercancía que se negocia en la bolsa de valores. Ellos pueden comprar a los mejores abogados, pueden comprar a los cabilderos, pero no pueden obligarnos a tragarnos sus mentiras. Somos hombres y mujeres de maíz, y tenemos el derecho a seguir siéndolo. Gracias por acompañarnos. Piensen, conozcan la verdad y cuiden sus raíces.